Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Memorias por la Meca Radio. Linda noche desde Buenos Aires para contar historias y hoy en particular vamos a hablar de un tema que nos ha apasionado a todos cuando hemos sido niños y es justamente el circo. ¿Quién no ha ido al circo y se fascinó con la carpa, los animales, el mago, los payasos? Creo que todos. Vamos a hablar hoy justamente de los orígenes del circo en nuestro país. ¿Cómo fueron aquellos primeros circos que después se transformaron en grandes espectáculos que recorrieron el mundo y que dieron siempre tema para hablar? Justamente hoy entonces en nuestro primer programa, en esta primera parte, hablaremos de el circo en la Argentina. Les cuento que el circo criollo, que es como se lo conocía al circo, fue el primer espectáculo que puso en juego algo de la identidad sudamericana. Fue el primero que dejó de imitar las artes provenientes de Europa y se inició a mediados del siglo XVII, en lo que hoy sería Argentina y Uruguay. El espectáculo consistía en presentaciones en carpas que iban de pueblo en pueblo. Históricamente está considerado como el origen de lo que después sería el teatro argentino. Estructuralmente el circo estaba formado por dos partes. La primera parte del circo, que era para las habilidades, y la segunda, que con el tiempo se convertiría en la zona para representar las obras de teatro. Obviamente el drama más famoso que se representó en ellas fue Juan Moreira, la obra de Eduardo Gutiérrez. Los antecedentes de los espectáculos de los circos se remontan a la época de 1700 y pico, con corridas de toros y riñas de gallos en esta zona. Había acróbatas y volatineros en la Plaza de Toros de Retiro, por ejemplo. Pero en realidad las primeras funciones de la época virreinal se sabe que tenían que ver con un acróbata llamado Arganda, quien trabajó en el Coliseo de Aguiar y Sacomano y hacía todo tipo de pruebas. Después le seguiría Joaquín Duarte, que supo ser juglar y mago. El pionero de todas estas actividades circenses fue Joaquín Olaez y Gacitúa, quien se tomó el trabajo de armar su propio circo, abriendo y cosiendo bolsas de arpillera, madera, lona, paja y ramas. Todos los domingos y feriados, el público se congregaba en la carpa observando las habilidades de los acróbatas, los equilibristas y los forzudos. Todo el mundo contento. Claro que los vecinos más ilustres de la zona se horrorizaban y ofendían con esta clase de espectáculos populares. Durante la Revolución de Mayo, Fernando García y su señora Juana Manzanares eran dueños del Circo de la Alameda, que estaba ubicado en Retiro, y se sabe que en noviembre de 1810 realizaron un espectáculo a beneficio de la expedición del Ejército del Norte, a la que asistieron cientos de personas e incluso miembros del flamante gobierno patrio. 2 años más tarde, García y su compañía ejecutarían una demostración especial para celebrar la victoria del general Belgrano en la batalla de Tucumán. En 1820, el circo Bradley ofrecía actos de jineteada y payasos. Cuando llega Rosas al poder, la actividad de los circos se vuelve mucho más estable. En 1840 nace Sebastián Suárez a bordo de una embarcación de jurisdicción brasileña, aunque después sería anotado en Buenos Aires. Cuando era niño, vio el circo olímpico de Juan Lipolis y este encuentro lo llevó a juntar materiales a los que después transformó en su primera carpa de espectáculo. Sebastián aprendía trucos y técnicas, utilizaba maquillaje y ropas estrafalarias, y así se convertiría con el tiempo en Tony el payaso. A la entrada de su circo colocaba un cartel que decía Circo Flor América. Así nació el primer circo de Buenos Aires, al que luego su yerno Alejandro Rivero, para continuar con la tradición familiar, bautizaría Circo Unión y más adelante Circo de los Siete Hermanos. En 1882 son los hermanos Podestá los que van a inaugurar en Buenos Aires el Politeama Humberto Primo, que después sería considerado uno de los circos
más famosos de la Argentina. Los hermanos Podestá fueron contratados en Montevideo para realizar acrobacias y ahí nace el personaje de Pipino en el 88. Luego, con su compañía del Circo Arena, recorrieron Uruguay y en 1880 se embarcaron a Buenos Aires. Aquí difundieron los temas gauchescos y los aires musicales. A través del circo criollo se dio a conocer, por ejemplo, el baile del pericón, que vino a reemplazar el baile del gato. Son danzas locales, el pericón y el gato. Y además se popularizaron otros ritmos musicales tradicionales que habían quedado en el olvido. A partir del año 1886, el circo criollo se va a convertir en carpa, pista redonda y escenario, y estará compuesto por dos partes bien diferenciadas. El picadero, que contaba con los contorsionistas, los payasos, los tonis, y la segunda parte, en el proscenio, donde desfilará una suerte de teatro de fuerte color local. ¿Por qué decimos esto? Porque va a representar obras de teatro que tienen que ver con las andanzas de personajes relacionados con la vida del campo, o sea, personajes populares, pero básicamente actividades que se realizan en el campo. Aunque se desconoce el verdadero inicio del circo criollo, se sabe que en Argentina nace a imagen del circo tradicional europeo, pero con la idiosincrasia del Río de la Plata, que lo va a hacer único y popular. Tal vez por ese carácter itinerante hayan sido los pueblos del interior los que recibieron el mayor aporte de este nuevo arte popular e interpretativo. El popular circo criollo se va a convertir así en un espectáculo esperado por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y de los pueblos del interior, que festejaban su llegada como un acontecimiento trascendental. El circo criollo es el primer espectáculo que pone en escena una parte de la identidad sudamericana, ya que dejó de imitar las artes provenientes de Europa. Sus giras acercaron las primeras experiencias teatrales a pueblos alejados de la capital, así como a la capital le trajeron costumbres y usanzas rurales. A fines del siglo XIX ya existían en la Argentina numerosos circos argentinos que hacían las delicias de los chicos y los no tan chicos. Y con esta semblanza del circo hacemos una pausa. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas.